Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Percy Cañote y voy a proceder a la grabación de la entrevista que corresponde a la cuarta etapa del proceso de admisión a la universidad. Empiezo con el cuestionario, el cual tiene cuatro partes, ¿no? Empecemos con la parte primera que dice interés por la docencia. En este tópico, en la primera pregunta, hablan de por qué quiere enseñar en la universidad. Bueno, para empezar, me encanta estudiar, me encanta investigar, me encanta enseñar. ¿M? Soy físico de formación, ingeniero de corazón, y en esta faena, ¿no?, de este gusto por enseñar física, em, tengo amigos en la universidad que me informaron del proceso, así que aquí me tienen, ampliando mis esferas, ampliando mis horizontes, y en este caso la posibilidad de pertenecer a su plana de docentes, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, ¿qué conoce de la universidad? ¿Qué beneficios para usted, ¿no? ¿Qué beneficios piensa usted le daría la universidad? Bueno, como ya mencioné, eh, la conozco en primera instancia por informe de amigos, ¿no?, que me hablan de la universidad, que me hablan bien de la universidad, ¿no?, me, me, me ilusionaban enseñar en la universidad. Es una universidad relativamente joven, tiene 15, 16 años. Es una de las que está ubicada en el sur de Lima, amplio campo, alrededor de 12.000 estudiantes, y tiene el propósito de formar estudiantes libres y autónomos, ¿no? Eso es bastante interesante, porque propende a que nuestro país sea un país donde haya muchas oportunidades, donde los jóvenes construyan estas oportunidades, los jóvenes puedan hacer concretos sus sueños. Y esos aspectos de libertad y autonomía son claves, ¿no? Dos, se preocupan por sus estudiantes, obviamente, por sus docentes, por sus administrativos, ¿no?, la proyección internacional, ¿no? Todos esos detalles eh, me parecen que dan una buena impresión y eh, presenta bien a la universidad. Y en cuanto a beneficios, yo creo que el mejor es la experiencia, la vivencia de poder ahora orientar, guiar, conducir, formar a estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú, ¿no? En cuanto a su tercera pregunta de esta primera parte, ¿cuál sería su aporte a la universidad? Bueno, mi aporte a la universidad sería, en cierto modo, como ya lo he dicho, ¿no?, volcar mi experiencia a ustedes, muy, pero muy en particular a mis estudiantes, puesto que para mí son el alma de la universidad, ¿no? Ahora los profes son asumidos como facilitadores, ¿no? Antes eran los profes, ahora son los estudiantes. Bueno, siempre han sido los estudiantes, ¿no? A una universidad no la prestigia ni su ubicación, ni su infraestructura, ni sus profes. A una universidad la prestigia lo que hacen sus estudiantes, ¿no es cierto? Así que esa vivencia, esa experiencia es lo que yo podría aportar en cuanto a la formación de mis estudiantes y por ende, por correlación a la universidad en su integridad. Muy bien, con esto pasamos al segundo rubro, que es dominio de la especialidad. En cuanto a su primera pregunta, ¿cuáles son las últimas tendencias en el campo profesional en que usted se desempeña? Bueno, si lo vemos en el contexto de la física como tal, la física siempre ha apuntado, siempre ha direccionado sus esfuerzos a lo que concierne energías, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
a lo que concierne a entender el cosmos, la cosmología, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado al gran Newton, ¿no? El más clásico de todos los clásicos, ¿no es cierto? En cuanto a lo primero, es interesante cómo uno puede descubrir que solo hay dos tendencias que nos puedan permitir salir de este hoyo que está muy próximo a presentarse en cuanto a energía. La consolidación de la obtención de energía en cuanto a una reacción nuclear limpia, y hablamos de energía de fusión nuclear, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que concierne a la obtención de energía a partir de materia-antimateria, ¿no? Eso en cuanto a energía, ¿de acuerdo? En cuanto a la visión del cosmos, siempre esta idea de entenderlo, en donde la materia oscura juega un rol importante, ¿no? Una especie de conexión entre todo lo que uno observa en el cosmos, ¿no? Bien, y en cuanto a mi desempeño como docente, lo que vislumbro, lo que estoy observando y he trabajado con mis estudiantes, es este ámbito de la IA, de la inteligencia artificial. Y ya lo hemos trabajado con mis estudiantes. Mis estudiantes ¿no? me ofrecieron trabajar el tema de uno de mis cursos para efectos de allá en cómo, cómo, usando el, la IA, ¿m? Uno podría ver la factibilidad de resolver, por ejemplo, prácticas o exámenes de, de física, ¿no? El famoso chat GPT, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Y resultó una cuestión interesante, ¿no? Que un cierto formato de esta IA que permite resolver preguntas amplias y complejas, que es lo que concierne a las preguntas de física, arrojaba que era factible, ¿no? Bajo una adecuada observación, el resultado de esta propuesta de solución de prácticas y exámenes. Y ustedes ya pueden vislumbrar hacia dónde nos conduciría ese hecho, ¿no? Pero siempre se ve inmersa y necesaria la presencia humana, ¿no? Que fue también una de las conclusiones a las que se arribó en este trabajo. Y también se ha hecho investigación, se ha trabajado el tema de la IA, por ejemplo, en el contexto de la factibilidad de una planta de generación de energía partiendo de una raíz nuclear. También se ha hecho ese tipo de investigación, ese tipo de sondeo investigativo conjuntamente con los estudiantes. Ahora, en el contexto personal, en el contexto ya propio, hemos ideado desde hace mucho tiempo atrás el proceso de evaluación integral, un proceso que busca que no solamente el estudiante, ¿no? El aprendiz en física sepa resolver problemas de física, ¿no? Sino que va mucho más allá. Tiene 14 puntos muy interesantes que están basados en inteligencias múltiples, Howard Gardner, y tiene bastante éxito, bastante acogida por los estudiantes, puesto que, como ya mencioné, basado en inteligencias múltiples, cada estudiante encuentra su punto de apoyo y desarrollo en el proceso. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Menciona usted algún caso de su escenario laboral, profesional que pueda usarse en clase? ¿Y cómo lo haría? Bien, eso es bastante interesante, puesto que siempre uno trata de, en esta idea de dar experiencia a sus estudiantes, trata de mostrarle que uno tiene la vivencia de uno mismo, ¿no? Y en ese caso recuerdo mucho una visita que hicimos a Warangal, al famoso reactor RP10, a Raxo, y estábamos con los estudiantes en la torre. Estamos dentro del domo, ojo. Estábamos dentro del reactor, ¿no? El cole estaba apagado, obviamente, ¿no? Pero estábamos dentro del reactor y subimos a la torre. La torre es una torre que está sobre la poza de agua, el pozo de agua, donde está el núcleo del reactor. Cuando yo comenté este hecho a mis estudiantes, ¿no? Jóvenes
deben sentirse halagados, deben sentirse como en la luna, ¿no? Hombres que han pisado la luna, estudiantes que han pisado la luna, ¿no? Están parados sobre el núcleo del reactor. Ellos miraron hacia abajo, hay una especie de piscina, y abajo se veía el núcleo. Y las caras que pusieron fueron de espanto. Se espantaron. Y ¿no? Muy rápidamente se bajaron de la torre. Ya un poco más calmo les expliqué, ¿no? Yo sé que varios se asustaron, sé que varios tuvieron temor y eso es natural, ¿no? Pero el temor se basa en el desconocimiento, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿no es cierto? ¿No? La verdad nos permitirá, ¿no?, seguir caminando, ¿no? Entonces, si yo recuerdo, si yo soy consciente de que esa poza de agua, son varios metros de altura, que separan a la torre del núcleo del reactor, es por seguridad nuclear, yo puedo estar tranquilo, ¿no? En cuanto a que no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Y esto se explica en clase en el contexto de que haya debido de conocer bien mi teoría para poder predecir, para poder resolver, para poder actuar con confianza, porque tengo una buena base teórica, un buen conocimiento de los conceptos, ¿no? Es así como yo aplico esa experiencia que tuve eh, de aquella visita que hicimos mis estudiantes al famoso Centro Nuclear de Investigaciones RAPS, ¿no? Warangal. Muy bien, con esto pasamos al punto 3, networking, en el cual hay dos preguntas. La primera dice, ¿cuáles son las empresas que usted conoce donde los estudiantes irían a hacer prácticas? Bueno, si hablamos de un contexto comercial, podrían hacer prácticas en la empresa Gloria, mm, podrían hacer prácticas en el Interbank, en el BCP, donde ahí se requieren, ¿no?, el diseño, implementación, evaluación, mantenimiento de sistemas informáticos, ¿no? Ahí podrían hacer unas buenas prácticas pre-pro, ¿no? Pero si ya nos apegamos un poco más a la academia, yo podría sugerirles el INISO o IPEN, el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde también se requiere ese servicio, donde tengo bastantes recuerdos muy interesantes cuando estuve por ahí, ¿no? ¿A qué tipo de asociaciones pertenece? ¿No? Em, Pertenezco al Colegio de Físico del Perú, ¿no? Mi número de colegiatura es el CFP 0506, ¿no? Pertenezco a la ADUNI, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y estuve mucho tiempo muy cercano a SOPERFI, la Sociedad Peruana de Física, al famoso e histórico Seminario de Astronomía de San Marcos y al grupo de astronomía de la Facultad de Ciencias de la UNI, cuando los viernes se hacían observaciones. Yo soy un apasionado de la física y en particular de la astronomía. Y yo muchas veces he participado en esas observaciones, ¿no? Muy interesantes. Muy bien, y llegamos al punto último, donde nos hablan de la capacidad de respuesta. ¿De acuerdo? Allá, en la primera pregunta nos dicen cómo manejaría la disciplina dentro y fuera del salón de clases. Bueno, para mí es una cuestión de principio, ¿no? Es una cuestión donde uno dice al comienzo del juego, ¿no? Y esto vale en todo, hay a las reglas de juego. Las clases van a ser dinámicas, ¿no? Ah, no puede introducir bromas, ¿no? Se puede bromear, pero bromas de altura, ¿no?, que siempre guarden el respeto, ¿de acuerdo? El respeto es el punto de partida de cualquier interrelación humana. Así que eso se imparte desde el comienzo, ¿no? Y de esa manera se controla tanto dentro como fuera del aula, ¿no? Y si hay algún exceso, ya eso se trata de manera
peculiar, ¿no? Se cita al final, ¿no? Se conversa, siempre dialogando, ¿no? Porque siempre hay que buscar la empatía con el estudiante, ¿no? Hay que ponerse en su lugar qué cosa motivó ese comportamiento, ¿de acuerdo? Si tuviese un estudiante con dificultades de aprendizaje, ¿cómo adecuaría sus sesiones para él o para ellos? En realidad, para ellos, porque, porque son varios. Y estas dificultades nacen del mismo formato que uno arrastra, de cierto modo, de la forma tradicional, ¿no? Y el profe es el centro, cuando es al revés, ¿no? Es el estudiante el centro. En ese entendido, siempre la clase es dinámica, no activa, siempre lo involucramos de N formas, ¿no? Haciendo uso de STEM o de STEM-AM, que incluye el arte, o como ya mencioné, haciendo uso del proceso de evaluación integral, que es un proceso, insisto, que consta de 14 puntos, donde para que vean la plasticidad, ¿no? del método, en el punto 14 se empieza diciendo, ¿no? Usted tiene la palabra al estudiante, ¿no? Que si él tiene una forma muy particular de aprender, si él tiene una actividad muy particular que él la pueda proponer, la conversamos y la proponemos, ¿no? Para que él pueda, mediante esa vía, expresar sus inteligencias. ¿De acuerdo? De esa forma lo haríamos. En- Si detecta a un estudiante intentando plagiar durante uno de sus exámenes, ¿cómo actuaría? Bueno, es una cuestión que se vio exacerbada con el episodio de la pandemia, pero es una cuestión que uno siempre observa, ¿no? Siempre en un ciclo, en un periodo, siempre uno lamentablemente se encuentra con ello, ¿no? Y como ya mencioné, uno debe ser empático, ¿no? Debe de ponerse en el lugar del estudiante y preguntarse, ¿no? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿No? Lo que yo suelo hacer es acercarme, ¿no? Hacerle una indicación muy queda, ¿no? Y si no entiende, porque hay algunos que no entienden, ¿no? Y ahí sí le suspendo el examen y nada más, le retiro la prueba y nada más, ¿no? Ya el estudiante reacciona de diversas maneras. Algunos se quedan sentados ahí hasta que acabe el examen, creo que de vergüenza no se mueven, ¿no? Que es el caso general. Algunos se levantan y se van y desaparecen, ¿no? Ya no vienen al examen final, ya. Están como achicados, como deformados, ¿no? Han sentido el impacto de ese descubrimiento, ¿no? Y lo digo así porque de repente hay casos que tú no descubres, ¿no? Y creen que la hicieron, ¿no? Pero no se dan cuenta que, a pesar que uno les dice, no insiste, hay que formar ciudadanos, la universidad debe de contribuir a la forja de ciudadanos que tengan en cuenta el respeto, la honorabilidad, ¿no? La transparencia, como si nada, ¿no? Debe ser un reflejo de la sociedad misma, ¿no? Pero eso es lo que yo haría, lo que yo hago en casos como el propuesto, ¿no? Y en la última pregunta nos dicen, el entrevistador plantea una situación difícil vinculada al ejercicio profesional de la carrera. Bueno, eso me ha pasado y me pasó cuando me nombraba, ¿no? En una exposición que uno hace en la clase magistral, un docente, no sé por qué, en verdad estaban los estudiantes ahí presentes, hizo una pregunta que no debió hacer. Una pregunta que se notaba que era, ¿no? Malversada, ¿no? Una pregunta con intención. De repente no le quedé simpático, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Así que yo actué con bastante soltura, hice una broma incluso con el vehículo, porque la pregunta estaba asociada a un sistema mecánico. Hice una broma con un vehículo de un profe que era en ese entonces el jefe, ¿no? de la escuela, el director de la escuela, ¿no? Y la gente se rió, aceptaron mi respuesta y todo quedó ahí, ¿no? No eché más leña al fuego, ¿no? Percibí la intención, pero ahí quedé, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que yo haría. Con eso estaremos terminando con las preguntas y no me queda más que decirles que eh, si lograra ingresar, van a contar con una persona que se va a dedicar, ¿no? a incentivar la física para formar estudiantes eh, bien preparados en el contexto científico-tecnológico y que aprecien su carrera y cómo ésta se aplica en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.